Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo desde el lugar de la hispanosfera que nos vean. Y bienvenidos un día más al canal de conferencias virtuales de Héroes de Cavite. Hoy tenemos programa doble. Hoy vamos a hablar con un autor, José Enrique Delgado Crespo, que nos hablará de sus novelas, y hablaremos también de una interesantísima obra de teatro, Magallanes Elcano, la primera vuelta al mundo. ¿Y qué relación tienen José Enrique Delgado Crespo con esta obra de teatro? Pues que José Enrique Delgado Crespo es representante institucional de Te Imaginas Teatro, la compañía que lleva adelante esta estupenda interpretación acerca de la primera circunnavegación del mundo. Y vamos a dar paso a José Enrique Gil Delgado Crespo, que es el caballero que esta noche nos acompaña. ¿Y quién es José Enrique Gil Delgado? Pues es un madrileño, nacido en 1944, con un currículum realmente variado. Es filólogo, escritor, académico de la Academia de Televisión, asesor de la BBC English para el programa Follow Me, que todos los que ya peinamos canas recordamos con tanto cariño. Es profesor emérito del Instituto Cervantes, Cruz del Mérito Naval, hijodalgo de Vivar del Cid y escritor de novelas históricas, concretamente dos: Y Magallanes encontró el estrecho y su secuela, Y Elcano circunnavegó la Tierra. Pero sobre todo es algo que él valora por encima de todo este currículum, y es que es un superviviente. Es un superviviente del cáncer. Ha sido operado con éxito de 10 tumores de hígado y uno de colon en 2017. Y hemos de congratularnos porque en su última revisión oncológica, hace tan solo unos días, ha tenido unos magníficos resultados, de lo cual nos alegramos, lo cual nos permite tener aquí, recibir con todo nuestro cariño a José Enrique Gil Delgado Crespo. José Enrique, buenas noches. Buenas noches a todos, encantado de estar aquí en Héroes de Cavite, que representa la verdadera unión de todos los pueblos hispanos, todos los que estamos unidos por esta maravillosa lengua que es el español. Pues muchas gracias, José Enrique, y ya te digo, nos alegramos muchísimo de esos resultados y de tenerte con nosotros para que nos puedas hablar de tus dos novelas. Y Magallanes encontró el estrecho, y de esa secuela, Y Elcano circunnavegó la Tierra. Así que cuando quieras puedes comenzar a hablarnos de tus dos obras. Bien, las novelas, como bien dices, se llaman Y Magallanes encontró el estrecho, que es la primera parte de la serie, y la segunda, Y Elcano circunnavegó la Tierra. Estas dos novelas se escribieron, las escribí con motivo de que se iba a producir el 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Primera vuelta al mundo que se inició en Sevilla un 10 de agosto de 1519 y concluyó 3 años más tarde en Sanlúcar de Barrameda primero y luego en Sevilla posteriormente 8 días más tarde, al cabo de haber concluido 3 años menos 2 semanas de navegación por los 5 mares y además habiendo recorrido 14.460 leguas. Esto es un tema muy importante y en el desarrollo de las novelas, la primera parte, que como bien podéis ver se llama Y Magallanes encontró el estrecho, se narra la historia desde su comienzo. Las novelas no son libros de historia, son historia novelada, con lo cual tiene el ingrediente de hacerlas más atractivas, menos pesadas que cuando hablamos simplemente de
de historia. En la primera, y Magallanes encontró el estrecho, se parte de la historia de un hombre, un gentilhombre vicentino, como él mismo se hacía llamar, que era Antonio de Pigafetta. Antonio de Pigafetta era un noble italiano nacido en Vicenza, en la provincia de Venecia, y cuya formación fue universitaria, hablaba perfectamente, además de su lengua italiana, hablaba francés, y este hombre, después de una serie de aventuras, estuvo al servicio de Monseñor Chiericati, que fue protonotario de la Iglesia ante la corte del rey Carlos I de España, y le pudo acceder precisamente a los documentos y a las historias que se estaban fraguando en aquellos tiempos. No cabe la menor duda, había una influencia muy grande de los viajes a aquellas tierras nuevas de América, y ese fue el motivo por el que el navegante Fernando de Magallanes acudió a la corte portuguesa, concretamente a Manuel I, para posteriormente dirigirse a la corte española al haber sido rechazado por la corte portuguesa su proyecto de navegar hasta las Islas de las Especias, siempre teniendo rumbo a poniente. De hecho, este primer libro narra toda la historia desde ese principio del embarque de Pigafetta, hombre muy poco conocido hasta hace poco, últimamente, y gracias a tantas informaciones que hemos tenido en torno a la primera vuelta al mundo y a su quinto centenario, se ha dado a conocer. Ha habido la gran fortuna para todos los, tanto los lectores como para el conocimiento general, de que Pigafetta fue uno de los 18 supervivientes que volvieron tras haber navegado durante 3 años y menos 2 semanas. Se da la circunstancia, además, de que Pigafetta fue el cronista de la expedición y que escribió día a día todo lo que ocurrió durante ese viaje maravilloso, pero al mismo tiempo terrorífico, puesto que todos tuvieron que luchar contra los elementos, contra las situaciones, contra lugares desconocidos. Y lo que sí es importante es que además Magallanes, su intención no era dar la vuelta al mundo como parece cuando se dice la primera vuelta al mundo. No, la intención de Magallanes y la propuesta que él llevó al joven rey Carlos I de España, que fue nombrado además en aquellos días emperador del Sacro Imperio Romano bajo el título de Carlos V, su intención era alcanzar las Islas de las Especias navegando siempre a poniente, es decir, navegando siempre primero con destino a Canarias, después hacia las tierras de Brasil, y según él tenía una información, había un paso al sur total del continente que unía los dos océanos, entonces llamados el Mar del Norte, se llamaba al Océano Atlántico, y el Mar del Sur al Océano Pacífico.
católico. Hubo un momento en que el rey Carlos I, imbuido por todas las historias de Cristóbal Colón y de sus abuelos, los reyes católicos, realmente se entusiasmó con aquel proyecto y decidió apostar por él y firmó unas capitulaciones en Valladolid un 22 de marzo de 1518, que fue el principio de toda aquella gran aventura, la preparación de las naves, el reclutamiento de los marinos, etcétera, etcétera. Una vez que pasan el estrecho, al que llamaron de Todos los Santos, y este estrecho no es como puede ser el estrecho de Gibraltar, una distancia de 14 kilómetros aproximadamente entre punta y punta, sino que es un estrecho lleno de vericuetos y que tiene una extensión de 531 kilómetros, hablando no en leguas como hablaban en aquel entonces, sino en las medidas actuales. Entonces tardaron más de un mes, un poco más de un mes en recorrerlo y poder salir a lo que se llamaba el Mar del Sur, que Magallanes, al ver que las aguas eran tan calmas, decidió, junto con sus navegantes, llamarle el Océano Pacífico. Lo que no calculaba ni sabía Magallanes era la extensión inmensa de aquel mar, que luego le llevaría por todas una serie de islas, a las islas de Guam. Tuvo una serie de problemas con muertos en su tripulación, hubo gente que se sublevó, hubo motines, hubo una verdadera odisea. Incluso mandó en algún momento a ejecutar a algunos de los capitanes de las otras naves, y concretamente a uno le dejó abandonado en un sitio que se llamó la Bahía de San Agustín, al sur de Argentina, y le dejó acompañado, como era sobrino del obispo Fonseca, le dejó acompañado por un religioso que curiosamente se llama Pedro Sánchez, y los dos quedaron abandonados en aquel sitio y nunca más se supo de ellos. La segunda parte, y el Cano circunnavegó la Tierra, empieza precisamente a partir de que han cruzado aquel estrecho larguísimo y que tardaron, como acabo de decir, un mes prácticamente en cruzarlo. Llegan después de muchas aventuras a las Islas Filipinas, tienen una serie de grandes acogidas en muchas de las islas, se les recibe naciendo incluso digamos ritos de vasallaje al rey emperador. Los reyes locales de la isla de Cebú se quieren convertir al cristianismo, etcétera. Hay una serie de hechos hasta que por fin Magallanes, en un enfrentamiento por pequeñas, digamos, desavenencias con uno de los reyes locales, uno de los reyezuelos, que se llama Lapu Lapu, y que era el reyezuelo de la isla de Mactán, se enfrenta a ellos y pensando que como tenían corazas de acero, tenían lombardas, tenían arcabuces, tenían, digamos, derrotar a aquellos sublevados indígenas del reino de Mactán. Pero era tal el número que al final Magallanes muere rodeado de gente del reyezuelo Lapu Lapu, y entonces, bueno, se empiezan a
cambiar las tornas en cuanto a los distintos jefes que asumen el mando de la flota, que al final la flota era de 5 naves, la que partió de Sevilla y luego a mar abierto de Sanlúcar de Barrameda, pero se quedó reducida a 3 naves, la Concepción, la Trinidad, que era la nave capitana, y la Victoria. Entonces, a consecuencia de todo esto, llegan finalmente a las Islas de las Especias y allí pues consiguen, con una serie de grandes problemas, volver a España con una sola nave, concretamente la nave Victoria, que es capitaneada por el vasco Juan Sebastián Elcano y que consigue al final, después de muchas aventuras, tormentas, etcétera, concluir el viaje, que además supuso la primera vuelta al mundo. Todo esto que está narrado en mis libros, la compañía Te Imaginas Teatro lo ha convertido, curiosamente ellos hicieron, sin conocer mis novelas, hicieron la narración de ese viaje para ponerla sobre las tablas, lo cual es algo para mi gusto genial bajo el punto de vista del gran dramaturgo que es Armando Jerez, que es quien escribió esta magnífica obra de teatro, toda ella en verso y con unas actuaciones por parte de todos el elenco de actores maravillosa. No, yo siempre he dicho que Te Imaginas Teatro y Armando Jerez es en realidad casi como el Shakespeare o el Lope de Vega del siglo XXI. Entonces dio la casualidad de que lo que yo había escrito en libros, sin conocernos y sin haber entrado en contacto, ellos, bueno, concretamente Armando Jerez, lo había escrito en verso maravilloso, y además su compañía, Te Imaginas Teatro, de la que es directora también la María Rodríguez, lo habían puesto encima de las tablas. Entonces aquello me resultó fascinante, acudí a ver las representaciones que estaban haciendo y después de una serie de encuentros maravillosos, al final hemos llegado a la conclusión de trabajar muy juntos y yo llevar las relaciones institucionales de la compañía para seguir promocionando esta hazaña, que la verdad es la hazaña naval más importante de la historia de la humanidad. Y sin duda creo que la obra es tan buena que acaba entusiasmando a todos los que acuden. Tuve la satisfacción de acudir a una de las representaciones acompañado del GEMAT, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, que quedó entusiasmado y bueno, ahora estamos precisamente viviendo el 5º centenario de la muerte de Juan Sebastián Elcano, el gran navegante vasco que consiguió traer la nave Victoria de vuelta a España con solo 18 de los 200 y pico hombres que habían partido 3 años antes. Entonces, este hecho, bueno, está maravillosamente representado en la obra de teatro, con una música excelente, una banda sonora increíble y ahora próximamente ya se va a empezar a rodar, ahora conmemorando también esa
fatalidad de que el Cano, en la segunda vuelta al mundo que emprendió con Jofre García de Loaiza, saliendo de La Coruña en esta ocasión con 7 naves, tuvo la fatalidad de, en el Pacífico, ya habiendo llegado al Océano Pacífico, tuvo la fatalidad de morir de escorbuto. Entonces es también un homenaje ahora a la figura de Juan Sebastián Elcano, que condujo la nave Victoria de vuelta a España. Sobre la nave Victoria, además, escribí un poema que se llama "Y la nave Victoria nos relata su hazaña", en que en unos cuantos versos pongo sobre la escena esta situación, como si la nave Victoria hablara de ese viaje peligroso, ese viaje difícil, pero al mismo tiempo maravilloso, y casi yo diría que mágico, que la llevó a dar la vuelta al mundo. Y más o menos esto es esta colaboración entre quien escribió estas novelas, que fui yo con gran ilusión, y quienes han escrito y puesto sobre las tablas Magallanes Elcano, la primera vuelta al mundo para el teatro, pues es una coincidencia, yo diría que mágica y maravillosa, y estamos encantados de esta magnífica colaboración. Muchas gracias por tu breve presentación. Recordemos a nuestros amigos, y Magallanes encontró el estrecho y su secuela, y Elcano circunnavegó la Tierra. Y muchas gracias también, José Enrique, por la presentación que has hecho de la siguiente fase de la conferencia, porque vamos a ir ahora, como muy bien has dicho, a las tablas, vamos a ir al teatro. La divulgación histórica se hace muchas veces desde una perspectiva académica, se publican ensayos, pero es precisamente a través del entretenimiento como el conocimiento de la historia llega al gran público. Estamos hablando de novelas como las que ha escrito José Enrique, de series, de películas y, ¿por qué no?, el teatro. Para hablarnos de una obra que precisamente trata de nuestra historia desde la perspectiva más rigurosa y que además es un espectáculo de primerísima calidad artística, tenemos con nosotros esta noche a María Rodríguez Ortega, codirectora de Te Imaginas Teatro desde hace 17 años. Es doctorada en periodismo, es actriz, premio Mujer, Arte y Cultura. Comenzó su trayectoria en Antena 3 Televisión en Madrid, para luego dedicarse enteramente a su auténtica pasión desde la infancia, que es el teatro, a través de la academia que regenta en Tenerife, porque, como ustedes notarán enseguida, María Rodríguez es canaria. Esta academia la lleva junto con Armando Jerez y, por supuesto, también realiza la dirección de una compañía de teatro de repertorio clásico en la que lleva años representando títulos fundamentales de la literatura española, concretamente desde el año 2009. Y también esta compañía representa obras creadas por el codirector de Te Imaginas Teatro y dramaturgo Armando Jerez. Obras que versan sobre los genios del siglo de oro, sobre los orígenes del teatro en la antigua Grecia, sobre la conquista de las Islas Canarias, o esta última que acaba de estrenar y que es la que hoy nos trae, que es "Y Magallanes Elcano, la primera vuelta al mundo", con motivo del 5º centenario de la muerte de Juan Sebastián Elcano. Como muy bien ha dicho José Enrique, está siendo apadrinada por las propias Fuerzas Armadas, por la propia Armada, lo cual sin duda es un marchamo de calidad absoluto. Las Fuerzas Armadas, desde luego, la Armada no apoya algo que no tenga una calidad excelente y exquisita. Lo primero que quiero hacer a María es felicitarla por el representante de Te Imaginas Teatro en la península, porque tenéis en José Enrique, tenéis desde luego un puntal con la exposición que nos ha hecho sobre toda vuestra actividad. Buenas noches, María, bienvenida. Buenas noches, la verdad que sí, estamos encantados, muy agradecidos. No podríamos haber encontrado un representante mejor
porque cree en nosotros, cree profundamente en nuestro trabajo. Es un hombre apasionado, comprometido y un hombre que está enamorado de España y de todos sus logros, y eso es una maravilla porque nosotros también trabajamos en esa dirección y hemos trabajado durante mucho tiempo en divulgar el teatro clásico, los grandes clásicos de toda la vida, no solo al público general, sino también y en especial a los jóvenes, haciendo teatro escolar pues desde nuestros inicios, que empiezan en Canarias en el 2009, pero que se inician en Madrid desde 1999, cuando nos encontramos Armando Jerez y yo representando el primer Tenorio en el Teatro Universitario, el primer Don Juan Tenorio, y desde ahí pues una trayectoria muy amplia dedicada al teatro clásico español, que hemos complementado con una parte formativa también en la academia que llevamos en las islas desde el 2017, y que ahora se ha empezado en los últimos años a desarrollar con obras de creación propia que también pretenden acercar esta historia nuestra a todos los públicos, al público que ya es amante del teatro, pero también al público que no está acostumbrado a acercarse al teatro para conocer la historia, para conocer la cultura, para conocer los valores que son tan importantes y que creemos que es un instrumento de divulgación y de crecimiento y conocimiento y de educación masivo. Entonces, bueno, pues nos enamoramos de la historia de la primera vuelta al mundo y nos estuvimos documentando. Armando se documentó muchísimo sobre el tema. Lamentablemente en aquel momento no conocíamos a José Enrique, porque si lo hubiéramos conocido, pues a lo mejor el camino de documentación hubiera sido mucho más fácil y menos arduo, pero bueno, valió la pena el camino para la creación de esta obra preciosa que nos ha llevado a recorrer el mundo con todos los que se acercan al patio de butacas a descubrirla, para la que hemos hecho una banda sonora muy especial, muy épica, porque la historia es épica, que describe además todo lo que pasaron esos hombres, desde el más auténtico heroicismo hasta la más auténtica debilidad, hasta la más auténtica nada, para conseguir su reto, su misión, su ilusión, y creo que define perfectamente los valores humanos, y los valores de todas las cosas que ha conseguido España y que merece la pena que todo el mundo conozca desde todos los ámbitos. Hicimos hace 5 años, cuando fue el centenario, el estreno, que tuvo muchísimo éxito y que recorrió muchísimos puertos, más de 50 puertos en España, y ahora estamos muy ilusionados con este reestreno, que estamos dedicando a la muerte de Juan Sebastián Elcano, que fue una figura fundamental, y que esperamos que nos lleve pues por todos los puertos posibles para seguir contando desde las tablas, que ha sido muy complicado, porque es una historia muy narrativa. En el teatro tienen que pasar cosas, con lo cual ha sido complicado poder llevar al público de un escenario a otro, poder conducirlos por ese viaje donde pasaban cosas muy dispares, en sitios muy dispares, con personajes muy dispares, con un tono bastante dramático en mucho tiempo, que hemos podido reconducir a través de la música y a través de muchos recursos teatrales, para enganchar a las personas a esa historia y que tengan a través del teatro una visión global, y luego se terminen de leer los libros de José Enrique y ya tengan una visión específica al milímetro de lo que fue una hazaña que tenemos que recordar y de la que tenemos que sentirnos muy orgullosos. Muchas gracias, María. Yo creo que has dado la clave, ¿verdad? O sea, que el teatro sea la llave, el paso para que el público empiece a leer libros de historia o novelas rigurosas como las de José Enrique. Efectivamente. Y luego un tema que también has tocado muy interesante es cómo pasar del rigor histórico, plasmarlo en un lenguaje artístico, como es el teatro. Ese paso tan complejo y tan apasionante al mismo tiempo, ¿verdad, María? Muy complejo, absolutamente complejo, porque evidentemente queremos mantener el rigor
pero queremos también utilizar esas armas para enganchar al espectador. A nosotros nos pasa muchísimo, no solo con esta obra, sino por ejemplo con La farsa del siglo de oro, que lleva en cartel pues desde el 2017, que ha estado 3 temporadas en Madrid, que está recorriendo ahora toda la península, y la gente nos cuenta que cuando sale de la obra, después de haber tenido una pincelada de Quevedo, Góngora, López, Cervantes, les dan ganas de leer más sobre estos autores, de conocer más sobre estos autores. Entonces, si nosotros conseguimos a través del teatro acercar a la gente a estas hazañas históricas que muchos ni siquiera conocen, y luego les ampliamos la curiosidad para que ellos sigan investigando, sigan estudiando, pues es una maravilla si conseguimos abrir esa puerta, y todo desde el entretenimiento, pero también con ese valor profundo que tiene el teatro para enseñar. Está muy demostrado que todo lo que vemos, todo lo que participamos, porque el teatro es un acto de participación entre el público, entre el espectador y el actor, una comunión que aunque la obra se repita 1000 veces, nunca se repite de la misma manera. En esa comunión en la que el público se siente partícipe de esta historia, pues queda como una experiencia personal vivida que permanece en el recuerdo. Nosotros teníamos, por ejemplo, una espectadora en Madrid que tuvo que salir de la tormenta, en el momento de la tormenta de la obra, porque ella había sido víctima de un naufragio y no pudo resistir la escena de la tormenta, que es una tormenta que hacemos en el escenario pues con unos medios muy limitados, pero que es una tormenta. Entonces, si conseguimos que la gente que está en el público esté viviendo la historia de esa manera, ya habremos conseguido mucho, porque luego habrá una parte del público que profundizará, pero los que no profundicen ya tienen un hilo y ya saben lo que ocurrió, ya lo tienen grabado en su memoria, y si tenemos suerte también lo tienen grabado en sus emociones, que es el propósito del actor, emocionar al público. Sin duda, María, si no hay emoción, si no hay pasión, no hay arte y tampoco se abre la vía al conocimiento. O sea que, pues, agradeceros todo vuestro esfuerzo, trabajo, ilusión y todo ese trabajo contenido, digamos, para conseguir precisamente lo que dices tú, hacer que el público se emocione con nuestra historia. Y muchas gracias, María, y voy a dar paso a quienes realizan esta labor, quienes están sobre las tablas realmente. Voy a dar paso a Miguel Ángel Jerez, actor, poeta y codirector de Versándonos en el taller de creación poética más importante de Madrid, además de ingeniero informático. Vemos aquí estas dos facetas, ¿verdad?, entre la rama artística y la rama técnica. Ha debutado en el mundo de la interpretación desde su infancia, de forma paralela a su formación académica y su desarrollo profesional. Y actualmente es actor de reparto de varias producciones de Te Imaginas Teatro y representa el papel de Pigafetta en Magallanes Elcano, La primera vuelta al mundo. Miguel Ángel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Así cuando lo oigo del tirón veo que estoy bastante compuesto de multitudes yo, la verdad. Hay algunas cosas de las que no me termino de reconocer. Soy informático. Poco a poco lo he ido dejando de lado. Y sí, la verdad que es un placer. Antes de nada, estoy muy agradecido por la invitación. Estar aquí en representación de Te Imaginas Teatro es un honor. Y sobre todo, pues para hablar de Antonio de Pigafetta, que como bien estabais comentando, es una figura histórica que está volviendo a alcanzar cierto grado de popularidad y con toda la razón del mundo. Al final, esto ha sido todo un reto interpretativo, porque yo creo que Antonio de Pigafetta es un personaje paradójico. Al fin y al cabo, él es el único turista en este viaje suicida, ¿no? Todos los demás están un poco en este viaje pues por desesperación, por codicia, porque sinceramente están obligados, pero él no, él pagó por ir. Él está ahí porque quería ver el mundo y eso genera pues una cierta soledad en su figura y creo que mi primer desafío fue esencialmente ese, el tratar de captar esa energía obsesiva, esa inquietud intelectual. Entonces yo considero que él es una especie de gran documentalista de su tiempo, una especie de Félix Rodríguez de la Fuente, pero del Renacimiento, y donde la gente pues veía pues monstruos, se encontraba con lo ignoto, pues él veía antropología, él veía ciencia. Y
Y me parece que es brillante el hecho de reivindicar su figura en las tablas, en los libros y en general en todas las plataformas posibles. Muchas gracias, Miguel Ángel. Te quería preguntar, ¿tú conocías la figura de Pigafetta previamente a interpretarlo? No lo conocía, no lo conocía. O sea, La que verdad para que ti ha no. sido un descubrimiento en todos los sentidos. Completamente. La verdad es que es un personaje fascinante y el hecho de que podamos vivir su experiencia de primera mano, por el hecho de que era el cronista, eh, hace que podamos entrar a comprender aún más todavía su intimidad. Es una cosa que no podemos hacer del todo con otros personajes como Magallanes o Juan Sebastián Elcano. Podemos realmente entrar dentro de la cabeza de Pigafetta y eso nos da una perspectiva única, la verdad. Sí, porque hay que decir que, claro, Pigafetta hace su crónica del viaje y cuando alguien escribe deja mucho de sí mismo en esos textos. Y es Muchísimo. donde puedes haber bebido tú para precisamente para configurar el personaje, alguien tan interesante, tan complejo como Antonio Pigafetta. Sí, al final Antonio Pigafetta también refleja el hecho de que el viaje no solo es una circunnavegación geográfica, sino que también hay una circunnavegación espiritual, personal. Los seres humanos que se embarcan en ese viaje, cuando llegan de vuelta a España, no son los mismos. Y es a través de su figura que entendemos cómo hay un viaje también íntimo, personal, casi religioso en muchos aspectos de cada uno de ellos. Pues señores, creo que estas palabras de Miguel Ángel es lo que se llama dejarlo por todo lo alto. Creo que no podemos añadir más a lo que acabas de decir. Y vamos a dar paso al último de nuestros intervinientes de esta noche, alguien que ven ustedes junto a nuestra invitada, Andreas Trujillo, actor de reparto de Te Imaginas Teatro desde el año 2009. Actualmente representa el papel de Magallanes y coprotagoniza las principales producciones de Te Imaginas Teatro, como La farsa del siglo de oro, ganadora del premio Godot del público en el año 2024, Don Juan Tenorio, 17 años en cartel, representando el papel de Luis Mejía, entre otros. Pero como digo, si acompaña a María esta noche es porque, como ustedes verán, incluso físicamente, ha adoptado el papel de Magallanes. Buenas noches, Andreas. Hola, Bienvenido. buenas noches, muchas gracias. Explícanos un poco cómo has vivido tú esa integración con el personaje, un personaje que viene a ser un poco el protagonista de la obra. Sí, de cierta forma, Magallanes, creo, junto con Juan Sebastián Elcano, creo que conforman un dúo, ¿no? Como que comparten ese protagonismo del viaje, porque por un lado Magallanes creía firmemente en ese objetivo de dar la vuelta al mundo por ese paso, ¿no? El Mar del Sur, que era por donde está hoy en día Patagonia y todo lo que es el Estrecho de Magallanes, que después se nombró por él. Entonces, esa parte del viaje él tenía muy claro desde el principio y lo propuso, ¿no? a su corona, a la corte de Portugal, de donde él viene, que es portugués, pero lo rechazaron y él aún así, porque en ese momento el honor y ser vasallo del rey era lo más importante, ¿no? Y la fe en el rey y también en lo que es la religión. Y aún así fue hacia otra corona, la corona española, y le pidió a Carlos I que financiara su viaje, ¿no? Porque creía firmemente que se podía llegar hasta las Islas de las Especias, o las Molucas, ¿no? Hoy en día Filipinas, por ese estrecho. Porque gracias a unos mapas que él consiguió poner sus manos en esos mapas, pues pudo ver que había una posibilidad de llegar por ahí, hasta las Islas de las Especias. Entonces, para mí realmente desde el principio, cuando me dijeron, mira, creemos que puede interpretar este papel, yo la verdad, en primer lugar pensé, no sé, el síndrome del impostor me invadió y dije, no sé si soy capaz de hacer esto. Pero gracias también a que yo soy de Brasil, pensaron también que yo podía hacer el acento portugués y lo hago. Pero claro, solo un portugués de Portugal me podría identificar como brasileño, que me pasó 2 veces, en 2 ocasiones. Estuvimos en Lanzarote haciendo la función, fue en Lanzarote y también en otra ocasión en otro sitio, y las 2 personas me reconocieron y dijeron, usted no es portugués, ¿verdad? Usted es brasileño, digo. Correcto. Pero bueno,
el mensaje tiene que llegar, aunque yo no sea portugués, y creo que para mí ha sido un honor, un honor muy grande interpretar este papel histórico y también llevar a cabo esta historia tan maravillosa que ha escrito Armando Jerez y que ha dirigido María Rodríguez. Y la verdad que dar a conocer esta historia, que bueno, la conocemos en los colegios, pero de una forma, como una pincelada muy ligera, y poder verla plasmada en un escenario en la que hay tantos retos y que el público salga feliz y que estén, que se imbuyan de esa historia tan importante, ¿no?, que fue esa primera vuelta al mundo, me parece que es maravilloso, y para mí como actor me siento muy feliz y realizado. ¿Cómo llevas la sustitución que se produce a mitad de la obra del papel protagonista? Porque en un momento dado, si sois fieles a la historia, lógicamente tu personaje tiene que desaparecer y dar paso a otro protagonista. Eso es. Al llegar a Mactan, ¿no?, en lo que es la isla de Filipinas, ahí llega a su fin el viaje de Magallanes, y yo, bueno, lo planteo de una forma pues poco como interior en mi personaje, que es que él se queda atrás porque intenta defender a sus marinos, a sus súbditos, y se queda atrás mientras les dice a todos que se retiren, porque hay una emboscada en la que todos los indígenas de Mactan pues los acorralan y son demasiados y no pueden contra ellos, y él aún así se queda como un hombre con un honor inquebrantable, y se queda atrás y sacrifica su vida por que su tripulación pueda escapar. Entonces, de una forma o de otra, creo que también es un poco un héroe, ¿no?, en ese momento. Y entonces yo me apoyo en eso y digo, no pasa nada. Aunque yo no siga en la obra de teatro, estoy haciendo un gran sacrificio. Tengo que hacer un apunte, y es que él es un maravilloso actor, pero además es un actor muy humilde y una grandísima persona, con lo cual nunca le importa ceder el puesto a los demás, siempre está en pro de sus compañeros, con lo cual eso facilita muchísimo las cosas a la hora de dirigirlo. Pues felicitándote por esa generosidad y por ese nivel artístico que tienes, Andreas, te doy las gracias por tu participación, y quería comentar a Alberto que creo que tenemos unos vídeos, porque hemos hablado mucho de esta obra de teatro, pero yo creo que es interesante que los amigos que nos acompañan vean realmente de lo que estamos hablando. Alberto, ¿podrías por favor ponernos unos trailers de esta obra de teatro para que veamos a Miguel Ángel y a Andreas en acción? ¿Sabías que la primera vuelta al mundo cambió el destino de la humanidad para siempre? En un caluroso 10 de agosto de 1519, 239 hombres y 5 naos de madera zarparon del puerto de Sevilla rumbo al otro lado de la Tierra, sin saber que volverían al punto de partida. 3 años después, sorprendieron al mundo volviendo a Sanlúcar, exhaustos y famélicos. De toda la expedición sobrevivieron 18 exploradores y una nave. ¿No es esto una aventura?
capitaneados por el navegante portugués al servicio de España, Fernando de Magallanes, y conducidos en su regreso por el marino español Juan Sebastián Elcano, estos soñadores demostraron al mundo la navegabilidad completa de la Tierra, navegando por el oeste y provocando sin quererlo la primera globalización. Evidenciar que las Molucas estaban en territorio español era su cometido. El Tratado de Tordesillas, su razón. Estas islas paradisíacas eran un tesoro preciado para cualquier explorador. ¿Quién no iba a querer llegar a ellas cuajadas de riquezas que intercambiar? ¿Sabías que un grano de mostaza valía su peso en oro? Con las especias transportadas, más de 300 sacos, pudieron pagar los gastos de la expedición y obtener beneficios para todos. La monarquía hispánica ya buscaba un camino por Occidente desde el descubrimiento de Colón. Ellos lo consiguieron, siendo la historia de unos héroes espoleados por su ilusión. Hombres que sobrevivieron al calor húmedo, a la sed, al mordisco del hambre, a enfermedades desconocidas y a la desesperación. ¿Sabías que se alimentaban de un pan recocido y en ocasiones de cuero y ratas? ¿Sabías que bebían agua de lluvia? Magallanes murió antes de llegar a las Molucas, quedando Elcano al frente de la expedición. Las agallas de este marino y los 18 supervivientes fueron detonantes. La experiencia de Elcano hizo el resto. Decidió no modificar el rumbo de la expedición, dando la vuelta al mundo y cambiándolo para siempre. La primera vuelta al mundo es la gesta más importante de la navegación en la historia de la humanidad. Esta expedición conectó al mundo entero. Demostró que la Tierra era navegable por completo y extendió el uso del español, el primer idioma en dar la vuelta al mundo. Este legado español continúa presente hoy en día, pues gracias a esta hazaña ya lo hablan más de 577 millones de personas. Pues muchas gracias, Alberto. Este ha sido el pequeño tráiler que hemos puesto sobre la primera vuelta al mundo. Y voy a dar paso al turno de preguntas, por si nuestros amigos nos quieren hacer alguna pregunta. Bueno, mientras se deciden hacer alguna pregunta, recordar que, bueno, como habéis visto en el clip, al final salen los libros de José Enrique con su enlace para su adquisición a través de Amazon. Bueno, pues en la descripción de este vídeo pondremos esos enlaces para quien quiera adquirirlos, pues puede hacerlo a través de Amazon, ¿vale? Me parece que Matías ha levantado la mano. Sí, se estaba diciendo, no veo aquí a Matías. Claro, es que está en el ángulo superior izquierda y por eso no lo veía. Como soy hombre, solo veo enfocando y no tengo una visión de conjunto. Pero Matías, ahí está, nuestro inseparable Matías. Matías, buenas noches, un gusto, adelante. Buenas noches a todos. No podía faltar ser yo el primero en preguntar, me parece, porque si no se habría roto una tradición que ya creo que se echaría de menos, ¿no? Y desde luego lo primero que se me ocurre, más que una pregunta en sí, es un signo de admiración, tanto al autor de las novelas, y sé muy bien de qué va eso, porque como algunos sabéis también yo escribo, pero sobre todo a los actores que se han atrevido a poner en las tablas algo como eso. Yo, sinceramente, que dicho sea de paso, mi mujer también hace teatro, no de ese nivel, pero bueno, también hace sus cosillas y bien hechas. Siento una admiración tremenda por las personas que son capaces de hacer, pues, en el escenario de un teatro, nada menos que todos podamos ver allí a un barco navegando, a unos marinos luchando. Joder, perdonadme, pero mi admiración total. No se me ocurren muchas preguntas que esa. Muchas gracias. Gracias. Tenemos una mezcla de locura, porque si no, los que nos dedicamos a esto tenemos que estar un poco locos, porque la verdad que hay que soñar mucho para luego te das cuenta que sí, se puede hacer una realidad, pero tenemos que tener un nivel de sueño muy grande para llevar a cabo este tipo de cosas tan difíciles. La verdad que este ha sido sin duda el montaje más difícil que hemos llevado a escena y creo que ni siquiera cuando empezamos contemplamos todas las dificultades con las que nos íbamos a encontrar en el camino. Bueno, se me ocurre como continuación que, bueno, si ya habéis empezado con la primera vuelta al mundo, pues yo tengo escrito un libro sobre el que hizo la segunda, Andrés de Urdaneta.
y además el que hizo la ruta del tornaviaje, que bueno, si os atrevéis, pues Todo se andará, todo se andará. aquí está. A vuestra disposición lo tenéis cuando lo necesitéis. Muchísimas Gracias. gracias. Muchísimas gracias, Matías. Y yo quería preguntaros, ¿cómo notáis la acogida del público? ¿Qué tipo de público va a esta obra de contenido histórico? Y sobre todo eso, ¿qué sensaciones vosotros como profesionales del teatro percibís del público cuando se le habla de historia y se le habla pues de su propio pasado prácticamente? La sensación del público en esta obra yo creo que la definiría como épica. Sí. Es alucinante cómo acaba el público. El otro día en el estreno que hicimos aquí el 30 de enero, en el reestreno, habíamos hecho 2 funciones previas de escolares con 600 escolares en cada función y la reacción de los escolares fue espectacular, lo cual nos pareció un poco más extraño que el público general porque son más jóvenes, más inexpertos. Ellos estaban enganchadísimos a la historia. Y son los más críticos. Y son los más críticos. Si no les gusta algo, empiezan a hablar, no te hacen caso. Había un silencio sepulcral en la función. Y luego, en la función de público general, fue súper emocionante. Nosotros cerramos el telón y en el tiempo que nos volvimos a colocar, cuando se abrió el telón, ya estaba todo el teatro hasta el gallinero en pie, sin que empezáramos ni siquiera a saludar. Entonces es muy, muy emocionante. La obra acaba de una forma muy épica porque es un monólogo de Juan Sebastián Elcano diciendo, pues eso, 18 hombres flacos, macilentos, desnutridos, con aspecto demoníaco lo habíamos conseguido y tal y cual, y dice toda la historia. Y luego acaba, nuestro esfuerzo no fue en vano, soy Juan Sebastián Elcano. Y en el momento que sube la música y que se dicen esas 2 últimas frases, o sea, el teatro es como una especie de marea, literal, de marea que acompaña la acción y es muy, muy, muy emocionante. Acabamos siempre emocionados, llorando, porque el público entra en la historia de una forma espectacular. Y nos ha pasado en todos sitios a donde la hemos llevado. Entonces es muy gratificante para nosotros. La obra va creciendo poco a poco. Al principio empieza más narrativa y luego empiezan a pasar muchas cosas. El público se va enganchando y las 2 últimas escenas, que son la tormenta y la huida de los portugueses, son 2 escenas muy épicas y el público ya acaba absolutamente entregado y dando la vuelta al mundo con nosotros. Yo creo que se acabarían metiendo como marineros toda la tripulación porque están completamente emocionados. Pues maravilloso, María. Y quería preguntarte también la colaboración que estáis haciendo con la Armada. ¿En qué está consistiendo exactamente? Pues mira, la Armada, a través de José Enrique, se interesó por el proyecto porque pensó que era un proyecto muy divulgativo para los jóvenes, también para enseñarles, como nosotros, un poco en la misma línea, de acercar a través del teatro todas estas hazañas y todo este conocimiento a los más jóvenes. Los jóvenes son el futuro en todos los sentidos y si los jóvenes están bien preparados y además están bien inspirados, pues tendremos una juventud que ame el teatro, que ame la historia y que ame lo que es nuestro país. Entonces, pues a través de José Enrique, pues ellos vieron que este proyecto podía ser un proyecto muy inspirador. Y ese es lo que estamos iniciando ahora, que empezamos en Cartagena el próximo 18 de febrero, con una ilusión bárbara y que pretendemos que se replique pues en muchos lugares de España y que simultáneamente se vaya llevando a muchos otros sitios con los que ya estamos cerrando volver a representar la obra, incluso algunos que ya la vieron hace 4 años y que quieren volver a tenerla en el reestreno. Quería preguntarte dónde la habéis, en qué localidades la habéis representado y sobre todo ¿en qué localidades lo vais a representar? ¿Dónde las personas que estén interesadas en acudir a la presentación podrían informarse de en qué teatros se va a ejecutar la obra?
Ahora mismo estamos cerrando, bueno, la hemos representado en muchísimos lugares de España, en 50 puertos. La hemos llevado a Barcelona, la hemos llevado a Valladolid, la hemos llevado a Santander, a San Sebastián, la hemos llevado a Pasaya, la hemos llevado a todas las Islas Canarias, porque Canarias también fue un puerto magallánico. Aquí paró la exposición, la expedición en Montaña Roja, y bueno, hacemos incluso una escenita recreada en Tenerife, donde cuentan las 5 naves que van a salir y que representa cada nave y todo eso, para situar un poco al público en lo que se va a encontrar en la expedición. Y ahora estamos cerrando todas esas fechas, o sea que en muy poco tiempo tendremos esas fechas definitivas, y esperamos que la última parte del año termine también con gira, con muchas fechas en Madrid. En eso estamos trabajando ahora mismo. Ahora empezamos con Cartagena, luego tenemos que definir con la Armada el resto de sitios a los que la quieren llevar. En Canarias la llevaremos otra vez por todas las islas, y a partir de octubre queremos que esté en Madrid de nuevo. Pues tengo que deciros que os esperamos con ilusión en Madrid, y Héroes de Cavite Madrid, desde luego, va a organizar una salida expresa de todos sus socios, todos los que quieran acudir, para acudir en grupo a la representación que sin duda va a merecer la pena. ¿Qué duración tiene la obra durante la representación? 90 minutos, más o menos, aproximadamente 90 minutos, dependiendo de lo que dure la tormenta. Lo que a veces se emocionan día. Y la tormenta dura mucho, pero unos 90 minutos aproximadamente. Pues voy a dar paso a nuestro delegado en Madrid, mi jefe personal, Miguel Ernesto, que ha levantado la mano. Miguel, buenas noches. Bueno, pues me has quitado varias preguntas, Rafa, porque realmente son cosas que estamos en Madrid muy interesados, no solamente, como decía Rafa, de asistir y intentar que toda nuestra gente que nos conoce, no solamente socios, sino simpatizantes, puedan asistir a esta obra, sino también intentar buscar con nuestros contactos que tenemos en distintos ayuntamientos dentro de la Comunidad de Madrid, el que se pueda plantear presentar este estreno, esta obra teatral. Y porque nos interesa, por un lado, a los estudiantes y nos interesa al público en general, plantearlo a los ayuntamientos. Y has mencionado a partir de octubre, a nosotros nos va de maravilla eso, porque la idea es hacerlo en el famoso mes de octubre, que para nosotros es el mes de la Hispanidad. Entonces, cualquier cosa que podáis decirnos ahora con relación a, imagínate que yo soy un concejal de cultura y te digo, bueno, pero ¿por qué puede ser interesante a los estudiantes? ¿Por qué puede, o al público en general? Yo os agradecería, porque nos puede servir para poder tener estas primeras reuniones. Las funciones con escolares funcionan de una forma espectacular. Nosotros lo que sí hacemos es enviar, en este caso al ayuntamiento, para que ellos envíen a los centros un dossier sobre lo que los alumnos se van a encontrar, para que en los centros, o sea, en los colegios, cuando digan que van a ir a la obra de teatro, sepan lo que van a ver y ya el profesor le haya hecho una pequeña introducción de la historia. Luego nosotros representamos la obra y cuando termina la obra hacemos un coloquio con los alumnos. De esta forma se produce un cierre completo de cualquier duda que se les presente. Ellos conectan directamente con los actores y con la compañía, que es algo que les encanta. Conocen a las personas detrás de los personajes y un poco les despejamos cualquier duda que se les presente. El otro día, por ejemplo, en la función que hicimos en el Teatro Leal, el coloquio duró 45 minutos más, porque nos preguntaron de todo. Estaban súper interesados y nos preguntaron de todo, y además venían con la lección preparada. Ya se veía que el profesor les había hablado de la historia. Entonces los profesores de historia nos dicen que es un complemento espectacular a lo que ellos enseñan tan brevemente y tan someramente en el aula, y la visión de los alumnos es sorprendente, porque no solo con esta, nosotros tenemos en cartel La Casa de Bernarda Alba desde hace 14 años, Don Juan Tenorio desde hace 17, y los alumnos ven teatro clásico con mucho gusto, de una forma completa, y a veces subestimamos, pensamos que a los jóvenes no les va a gustar este tipo de cosas, y si tú se las enseñas y haces una adaptación
donde evidentemente ellos tengan acción, porque la obra tiene acción, la obra tiene reflexión, tiene muchas partes, no se aburren en ningún momento. Y luego, pues este coloquio cierra, entonces en muchos sitios lo que hacemos es hacer una función escolar por la mañana y luego por la tarde una función general a la que los alumnos que han ido por la mañana a la función escolar le cuentan a sus padres, a sus familiares lo que han visto y estos ya vienen a la función de por la noche. Nosotros llevamos pues 17 años haciendo teatro escolar aquí en Madrid, en todas partes, y creemos que es una de las bases fundamentales del teatro, no solo para público general, sino también para los escolares, porque nosotros no representamos vodevil, otro tipo de teatro más ligero, representamos cosas que ellos tienen que estudiar. Entonces, si lo ven en el escenario, pues en la BAU aquí ha habido un nivel de notas espectaculares en la casa de Bernarda Alba, porque los alumnos de aquí llevan 17 años yendo al teatro a ver nuestra versión de la casa de Bernarda Alba. Entonces, a poco que se la lean, ya saben hacer el examen, porque la han visto. Entonces, es un activo. Ojalá yo, que nací en La Palma, hubiera tenido de pequeña esta posibilidad de haber visto en teatro las cosas que me estaba estudiando. Es un arma a la que tenemos que volver porque es una forma de conocimiento artesana y maravillosa para los más jóvenes. Con respecto al tema de los alumnos, con los colegios, ¿eso lo organizan los ayuntamientos o cómo hacéis para que los colegios vayan? Nosotros tenemos dos formas. Aquí contactamos directamente con los colegios porque ya después de todos estos años de trayectoria, ellos contactan con nosotros y nos dicen qué obras tienen en cartel y queremos ir. Pero hay muchos ayuntamientos, que aquí también lo hacen, que lo ofrecen a los centros de su zona. Voy a organizar esta función para escolares y voy a invitar a estos colegios de mi zona. Y los colegios van, se ponen de acuerdo con el ayuntamiento. Es así como la idea que tenía. Claro, los ayuntamientos tienen un área de cultura y educación que son los que directamente están relacionados con los centros educativos y a través de ellos pues se organizan las funciones escolares. Pues muy bien, nosotros como Cavite vamos a trabajar en ello. Sinceramente os aplaudo. Muchísimas gracias por creer en nuestro trabajo y muchísimas gracias a don Enrique por traernos y por presentarnos siempre a todas sus maravillosas amistades, porque la verdad que estamos muy, muy agradecidos y nos hace llegar a sitios donde nosotros solos no podríamos llegar, porque es que además estamos tan imbuidos en lo que estamos haciendo y de escenario en escenario, que es muy complicado. Daremos la vuelta al mundo. Muchas gracias, Miguel, por tus cuestiones. Y bueno, decir que Cavite desde luego os va a apoyar porque cree en vosotros y cree en vosotros porque vosotros creéis en vuestro proyecto. Es algo que se traspasa a través de la pantalla. Así que, y sobre todo el cóctel este que has mencionado de la fase previa, la obra de teatro y el debate posterior, estoy seguro que será una experiencia increíble, porque para los propios alumnos me refiero, porque si yo viendo a Miguel Ángel y a Andreas estoy viendo a Pigafetta y a Magallanes, me puedo imaginar un chaval de 11, 12 años que al acabar la obra habla directamente con estos personajes históricos. Ahora mismo acabamos de venir de la calle, que está todo el carnaval en la calle, viniendo aquí en dirección a la academia, y nos han parado dos jóvenes y nos han dicho: ustedes son los actores de la farsa del siglo de oro que vimos la semana pasada. Nos encantó, qué maravilla, gracias. Y nos quedamos bastante descolocados porque y ellos estaban emocionados y vinieron corriendo agradecidos a agradecernos y a felicitarnos y todo. O sea, creo que subestimamos bastante a la juventud en este sentido. O sea, les tenemos que dar cosas que valgan la pena, que seguro que las van a saber aprovechar. Totalmente de acuerdo. Tenemos una idea equivocada muchas veces de los jóvenes. Los jóvenes ni son idiotas ni desprecian lo que realmente tiene calidad y vale la pena. Totalmente de acuerdo. Y voy a dar paso, porque tengo dos preguntas, voy a dar paso a Alberto. Alberto, cuéntanos. Alberto, abre el micrófono, por favor. Sí, ya está, ya. Bueno, antes de nada, muchas gracias y felicidades por
por vuestro proyecto. Y yo quería preguntaros una cosa. Entiendo que el cuartel general lo tenéis en Canarias, ¿no? En Tenerife. Ujú. Vale, paso previo a Hispanoamérica. ¿Tenéis previsto viajar a Hispanoamérica a interpretar la obra o habéis viajado ya en la anterior ocasión? No hemos viajado a Hispanoamérica, pero tenemos las velas preparadas para zarpar en cualquier momento. Estamos abiertos a llevar la obra a todos sitios y la verdad que Canarias es un paso ideal para zarpar hacia cualquier lugar. Igual que nos estamos abriendo a la península y a todas partes, porque creemos que la obra merece la pena, este proyecto, y la verdad que creemos mucho, como decías, tienes razón, estamos muy apasionados y muy enamorados con lo que hacemos y queremos llevarlo a todas partes. Vale, pues genial, pues muchas gracias. Pues a lo mejor esta intervención en nuestro canal os abre las puertas de alguna Hola. representación en Hispanoamérica, que por cierto, naturalmente cualquiera que pueda estar interesado en llevar su obra a su teatro más cercano, pues puede contactar con vosotros a través de vuestra página web, supongo. En cualquier caso, en el vídeo que editemos para el canal, pondremos también la descripción de vuestra página web y contacto para empresarios de teatro que quieran a lo mejor contratar vuestras obras, ya sea esta Fantástico. o cualquiera que tengáis en el catálogo, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Alberto, por tu intervención. Y volvemos donde empezamos. Volvemos con Matías. Matías, adelante. Sí, muchas gracias. Una preguntita, por favor. ¿He entendido bien que la representáis el próximo día 18 en Cartagena? Sí, ¿Y se puede saber para la dónde? Armada, la representamos esa es la primera que organiza la Armada en Cartagena. ¿Pero abierta al público? No, realmente está pensada para guardamarines, para estudiantes. Acaba de llegar aquí y me gustaría presentarles al dramaturgo y a Juan Sebastián Elcano, que acaba de terminar una clase de teatro, por eso no se había podido incorporar, pero yo creo que ahora merece la pena que lo conozcan. Aquí Hola, ¿qué tenemos tal? Buenas tardes. a don Armando Jerez, que es el autor del texto y además representa el papel del Cano. Y bueno, nos ha llevado con su pluma a esta locura en la que estamos todos navegando. Bueno, pues yo, siguiendo lo que estábamos hablando, pues lo que lamento es que no se haga abierta al público, porque sería una oportunidad magnífica para conocernos personalmente. Yo, desde luego, vamos, si puedo me voy a colar, ¿eh? O sea que... Por supuesto, No, porque- José Enrique te permitirá que te cueles seguro. Él se encargará de que te puedas colar Sí, por favor. sin ningún problema. Pues nos conoceremos si Dios lo quiere. Muchas gracias. Genial, fantástico, te esperamos. Muchas gracias, Matías. Ya que tenemos aquí a Armando, quería preguntarle, ya que es el autor de la obra, en qué fuentes principales se ha basado para la base histórica, Sí. y la dificultad de traspasar todos esos textos históricos a algo dinámico, entretenido, sobre todo entretenido, como es una obra de teatro. Pues lo primero que hice fue ir al Museo Naval, cuando se hizo la exposición de Fuimos los Primeros, Se ha ido la... y en el Museo Naval, después de la exposición, me compré el catálogo y luego fui a Sevilla, que también en el Archivo General de Indias se hizo otra exposición por el 5º centenario. Y con esas dos herramientas empecé a trabajar y luego hubo muchísima novela histórica que se hizo, que empecé a leer una tras otra. Y luego, aparte, yo soy licenciado en Historia y entonces, bueno, ya también yo tenía de la Universidad Autónoma, yo me estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, pues conocimientos de la época y con todo eso hice un mejunje y empecé a escribir. Y la verdad es que la primera dificultad que me encontré fue llevar a un lenguaje dramático todo esto, porque claro, esto pasa en 3 años, en muchísimas localizaciones y yo solamente tengo un escenario. Y entonces lo que hicimos fue reunirnos el equipo, digamos, en lo que estamos aquí, más la gente que se dedica al tema de escenografía, y decir, bueno, si tenemos que hacer un solo escenario, qué mejor escenario que un barco, porque realmente es el barco el que marca el viaje. Y entonces decidimos montar las 5 velas de los 5 barcos que salen de Sevilla y para hacerlo más efectivo, según se van hundiendo los barcos, porque al final solamente llega la victoria, pues ir
tirando las velas que van colgadas en las varas del teatro con un sistema de kabuki que se llama, que se presiona y hace que caiga. Entonces, cuando se hunde la Santiago, se cae la vela de la Santiago. Cuando retorna a la San Antonio, se cae la vela de la San Antonio. Cuando queman la Concepción o cuando se une a Trinidad, pues también. Y al final solamente queda el barco de la Victoria. Entonces, es muy efectivo y la gente le gusta mucho cómo queda. Pero la mayor dificultad fue esa: contar lo que pasó en 3 años, en 90 minutos, y además en verso, porque decidí escribirlo en verso para darle un ambiente épico de epopeya, como de Odisea, ¿no? Como Homero. Exacto, como un poema homérico, porque el verso le da una musicalidad y una estética que no tiene la prosa. Y yo creo que y luego, claro, unido a la música, porque claro, tenemos una música que es genial, tenemos una música de Jesús Martín Fernández que es una maravilla. Yo le digo que es nuestro propio Morricone, porque de verdad que la obertura que tiene la obra, con las 5 velas moviéndose, el humo, el juego de luces, y la obertura que él ha hecho es muy de película de Hollywood. Me ha encantado esta referencia que has hecho a Homero, porque realmente es una nueva Odisea. Sí. Tú la has compuesto en verso, igual que Homero. O sea que en realidad estamos recuperando nuestra historia de la forma, yo diría incluso auténticamente elevada, ¿verdad, Armando? Sí. Y además que creo que es necesario, porque realmente es parte de la historia de nuestro país de la que deberíamos sentirnos muy orgullosos, y que realmente un muy alto grado de porcentaje de la población no lo conoce. No saben que la Marina Española fue la primera en dar la vuelta al mundo. No saben que la gesta que supuso el hecho de que salieran 250 marineros y llegaran solo 18 después de 3 años, la lucha que había entre Castilla y Portugal por el poder, el Carlos V por medio, Magallanes, la traición que le hizo a Portugal, que sí, que sí no. Toda esta historia es una historia de aventuras maravillosa, que de la que deberíamos sentirnos orgullosos, porque gracias a esta primera vuelta al mundo, primero se demuestra empíricamente que la Tierra es redonda. Se sabía, pero no se había demostrado. Somos los primeros en circunnavegar, y eso a nivel de científico, a nivel histórico, a nivel social, cambia la concepción del mundo. Entonces, hay que ponerlo en valor, ¿no? Yo siempre decía, y lo digo en los coloquios, que si esto a primera vuelta al mundo lo hubieran hecho los ingleses, en Trafalgar Square habría una estatua más grande que la que tiene de Nelson, de Juan Sebastián Elcano. Pero, como somos un país de complejos, pues nosotros tenemos lo que tenemos. No, pero ahí está Héroes de Cavite y ahí está, ¿te imaginas teatro? Sí. Exacto. Permitidme, me atrevo a apuntar que dimos la primera vuelta al mundo, pero no solo la primera, también la segunda. Exacto. No solo la primera y la segunda, también el tornaviaje que permitió luego volver desde Filipinas a América, que no se podía hacer ni siquiera por los españoles hasta ese momento. Pero no solo la primera, la segunda y el tornaviaje, no, también la primera hecha con un barco de vapor, hecha por el almirante Antequera. Es que España es España, ¿eh? Sí, por eso hay que ponerlo en valor, hay que darle a conocer la historia tal y como fue. O sea, simplemente para demostrar que, oye, fuimos, somos y seremos un gran país, pero tenemos que defender nuestra identidad, nuestras cosas. Bueno, me ha gustado mucho también tu referencia a la exposición de la Armada, que hizo sobre la primera vuelta al mundo, que como recordarás se llamaba precisamente Fuimos los primeros. Fuimos los primeros, sí. Y supongo que tú quedarías también extasiado, igual que yo, a la entrada había un tráiler, había un pequeño vídeo de 5 o 6 minutos que empezaba con Elcano, el rostro del Elcano a contraluz, que empezaba diciendo: en aquel entonces el mundo era mucho más pequeño. Y a partir de ahí empezaba a contar. Sí. Y efectivamente, en aquel entonces, hasta que llegó a España, llegaron Magallanes y Elcano, el mundo era mucho más pequeño. Fueron ellos quienes nos ensancharon. De hecho, te tengo que confesar que esa es una de mis primeras fuentes de inspiración para escribir la obra, porque la obra empieza con Juan Sebastián Elcano y los 18 marineros llegando a Sevilla. Y entonces yo me inspiré en eso que vi, diciendo: sería bueno que fuera Juan Sebastián Elcano el primero en llegar y el último en aparecer, y que fuera el principio como el final. Y fue precisamente por eso que vi lo que estás comentando. No, es que sacudía a cualquier persona que tuviera un poco de sensibilidad. Sí. Y así te sacudió. Y mira, aquel vídeo, aquella exposición de la Armada puso una semilla en ti. Sí. A día de hoy
tú estés distribuyendo esa semilla entre todos los espectadores y sobre todo entre los chavales, entre los jóvenes. Y esto es una rueda es una bola de nieve que crece sin parar. O sea que yo solo puedo daros la enhorabuena. José Daniel ha levantado la mano. Buenas noches, José Daniel. Buenas noches, Rafa. Es que no me puedo resistir de hablar, ¿sabéis? Que a mí me cuesta bastante hablar en público. Pero viendo el entusiasmo de esta gente joven que se aventura a hablar de la historia y lo cuenta que de esta manera, que yo no he visto el espectáculo, pero la verdad que me apunto con Matías a ir el día 18 y colarme, si me puedo colar. Sí, hombre, sí. Yo me apunto porque estoy deseando ver la actuación. Y entonces hay dos cosas que yo quiero resaltar. La primera es lo que ha dicho Miguel Ángel Jerez, que ha hablado muy bien de todo, me ha gustado mucho cómo ha hablado, y le ha preguntado a Rafa si tú conocías al personaje y ha reconocido que no. O sea, es algo que la sociedad no conoce y cuando lo conoce se entusiasma porque adentrarse en la historia, nuestra historia tan desconocida por todo el mundo y luego lo importante que ha sido con estos personajes de Magallanes, de Cano, de Pigafetta, y no se conocen. Y cuando se conocen, dice, ¿cómo puede ser que esto haya estado oculto? ¿Por qué razones nos han llevado a que nuestra historia no se conozca? Y luego yo también quería dar un brote de esperanza, porque este año pasado vimos la actuación de Puy de Fou, que es los franceses contándonos la historia a los españoles. Y se llena, es un espectáculo que sale la gente emocionada. O sea, bueno, yo lo he visto y es un espectáculo, pero son 4 cositas que nos cuentan de la historia de España. La gente se emociona con el espectáculo que montan, se llena año tras año y eso es un negocio. Entonces, vosotros, que sois una compañía pequeña, pero muy grande por el contenido que tiene, pues os animo a que hagáis estas cosas que nos ayuden a la sociedad a comprender la historia nuestra. Y nada más quería decir. Gracias, muchas gracias. A nosotros nos encantaría poder llevar esta obra de teatro a todas las capitales de provincias de España. Nosotros estamos dispuestos y abiertos a llevarles y hacer el esfuerzo. Perdón, llego tarde, es que yo estaba dando clase. Y de hecho nosotros estuvimos, lo comentaste, en todos los sitios donde estuvimos. Estuvimos en Barcelona, estuvimos en San Sebastián, estuvimos en Santander, Valladolid, Madrid, aparte de las Islas Canarias. Y luego también, lo que decías antes que te escuchaba, el viaje a América Latina creo que también es necesario porque hay puertos magallánicos ahí, que de hecho Montevideo, Buenos Aires, incluso Tierra de Fuego abajo en Chile. Eso es. Y ahí pues sería maravilloso poder llevarlo porque por todos, o sea, nosotros Santa Cruz de Tenerife somos puerto magallánico y ciudad magallánica, pero hay muchas que podríamos visitar con la obra y darla a conocer. Y además tenemos la ventaja que hablamos el mismo idioma que hablan ellos. Bueno, quitando Brasil, pero aquí tenemos a mi amigo Fernando de Magallanes, que domina el portugués perfectamente. Efectivamente, es necesario. Yo creo que es no solo posible, sino necesario que esta obra gire por Sudamérica, por toda Hispanoamérica, para unir esa historia común. Porque también el viaje magallánico, como bien dices, también es parte de la historia de Hispanoamérica. Y si no hay ninguna pregunta más, vamos a ir cerrando. Tengo que decir, atención, porque Edgar Mora ha levantado la mano. Edgar, buenas noches. ¿Qué tal? Adelante. ¿Cómo están? Tanto gusto saludarlos desde aquí, desde Costa Rica, al otro lado del charco. Y ya que por alusión nos están nombrando, pues bueno, pues aquí estamos, ¿verdad? Sí sería bueno conocer un poco más de cómo hacen. Viaja toda la plantilla, cómo sería, digamos, en ese caso. Valdría la pena que se fuera pensando más o menos en
cómo sería la inversión para traerlos a este otro lado del charco, a la otra España, de alguna forma. Y sí, felicitarlos por la iniciativa y ojalá que puedan replicarla con otros muchos héroes de nuestra historia que en realidad nos hacen sentirnos orgullosos y que es tan necesario, ¿verdad? Que la conozcamos. Quiero que sepan que aquí eh, se sigue creciendo en el aspecto de conocer las raíces de nuestra historia y de sentirnos orgullosos, por supuesto, de todo lo que se hizo por parte de España en nuestras tierras, que la consideramos todavía, una vez que uno empieza a conocer la historia y a compartirla, se siente orgulloso uno realmente de creerse hispano. De hecho, me pasó una cosa muy interesante en Valladolid el año pasado que pude ir allá. Estando en una capilla, una señora se arrimó y me preguntó que si todo el grupo con el que yo andaba éramos colombianos. Y yo le dije que no, que yo era español de la provincia de Costa Rica. Y se quedó realmente patinada, ¿verdad? Pero encantada también, porque se dio cuenta que uno estaba identificado con sus raíces y con su cultura. Entonces, sí sería extraordinaria, una cosa extraordinaria traerlos y poderlos compartir aquí en algún teatro del país. Genial. Un abrazo. Qué grande eres, Edgar. Gracias, amigo Matías. Pues sí que nosotros viajamos siempre todo el equipo juntos, es muy fácil. Nosotros iríamos en avión a Costa Rica sin ningún problema y la escenografía la empaquetaríamos en avión también, porque sí tenemos que, o sea, es mucho más rápido. Y sería cuestión de buscar el teatro y empezar a hablar sobre el tema, también para gestionar un poco pues fechas, condiciones económicas, si pueden ellos ponernos un alojamiento y pues o dar de comer a la plantilla, pues maravilloso. Si no, pues buscaríamos otro medio de financiación, pero estamos abiertos a eso y sería muy fácil, de verdad que estamos deseando dar el salto a América. Sí, bueno sería saber exactamente cuánto es la plantilla, de cuánta gente se tendría que traer. Y también sería muy impresionante que pudieran venir en barco. En barco. Para hacer ¡La Victoria! Sí, para hacer la publicidad completa ahí una vez. Podemos llegar en la Victoria. Somos 12 en el equipo, ¿no? Sí, somos 12. El equipo entre técnicos y actores somos 12 personas. Perfecto. Sí, ya. Lo bueno es que ahora hay biodramina. Pues muchísimas gracias, Edgar, por tu intervención desde Costa Rica. Y voy a dar la palabra a Alejandro, que ha levantado la mano. Alejandro, buenas noches, adelante y bienvenido. Buenas noches, estimados. Bueno, desde Tierra del Fuego, acá aparece mi nieta. Un saludo muy grande. Realmente es muy importante lo que están haciendo. Veremos de qué manera podemos sumarnos y colaborar. Conozco a José Enrique, tuve el honor de compartir con él un ciclo de conferencias por los 500 años allá en la zona de la provincia de Toledo. Soy profesor de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, acá en Ushuaia. Y bueno, realmente maravillado por esta historia, ¿no? Que vuestra historia es nuestra historia también. Esta es mi futura historia. Un momento, Alejandro, que te corte. Realmente sentimos, veía las banderas con las aspas de Borgoña, que hoy siguen enarbolando las unidades de infantería del ejército argentino, ¿sí? Y realmente creo que nosotros que fuimos un poco hijos rebeldes, a veces hijos ingratos, creo que hay también alguna vuelta como hijos pródigos, ¿sí? Tengo 2 hijos viviendo en España.
Cada vez hay más intelectuales y público en general, y uno lo percibe en las redes, que reconoce el legado español, que comienza a renegar de esta historia, de esta leyenda negra que lleva muchos siglos, ¿no? Diseñada por ahí por algunos antepasados míos británicos. Y creo que está llegando el momento de que estas acciones de profundo sentir espiritual que une a nosotros como una misma gran nación. Así que bueno, desde Ushuaia, de las tierras de Magallanes, ¿no? Hay el joven Pigafetta, ¿no? Que puso nombre a nuestra isla, tierra de humos, que si hay humo, por ende hay fuego, ¿no? Todas las hogueras que había. He navegado la zona del canal y del estrecho y no saben lo difícil que es. Cruzar hoy en día esos 6 kilómetros de la primera angostura con buques modernos, a veces se detiene por los vientos, ¿no? Y en verano hay muchos vientos. Así que, bueno, mis queridos compatriotas de la madre patria, felicitaciones y bueno, los sigo y mi corazón está con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo grande, querido José Enrique y todos ustedes. Muchísimas gracias, Alejandro, desde la primavera austral, que nos has dirigido unas palabras y queremos enviarte un abrazo lleno de cariño hacia tu preciosa nieta, que te ha acompañado durante unos minutos y ha sido realmente algo maravilloso. Pues vamos a poner fin a esta charla entre amigos y tengo que decir que el punto final le corresponde siempre ponerlo al invitado, las últimas palabras previas al final. Voy a dar la palabra a José Enrique para que nos dé unas palabras finales y luego daré el paso también a María y Armando. José Enrique, adelante. Sí, bueno, yo quisiera acabar esta pequeña intervención leyéndoos a todos los participantes en esta aventura hispana lo que la nave Victoria pensó y yo he convertido en un poema. Dice, y la nave Victoria nos relata su hazaña. Y el aire se rompió, cortó el silencio. Las voces de los muertos se escucharon desde el mar muy adentro. Mis maderas quebradas anhelaban las playas de las tierras lejanas en donde el sol habita. Yo llevé a mis marinos hacia costas soñadas, cabalgando las aguas de la mar encrespada, consiguiendo alcanzar nuestro final destino. Han pasado 3 años y hoy, herida de muerte, vengo a traer a España al resto de aquel grupo que navegar me supo por las aguas revueltas mientras hacerlo pudo. Qué grande fue la hazaña. El agua está podrida y hoy yo navego a solas entre estas bravas olas que me tienen herida. Tan solo un capitán de recia raza vasca hoy comparte conmigo nuestra hazaña y de ella es el testigo. Su nombre es Sebastián, su esfuerzo no fue en vano. Él es mi capitán y se apellida Elcano. Hemos ganado un día al tiempo incalculable y hoy estoy sorprendida. El viento es favorable. A lo lejos, el cabo San Vicente, que es la punta de Iberia y de sus gentes, con ansiosos anhelos nos espera. Desplegaré mis velas hoy al viento, navegaré soñando en el camino. Los aires soplarán de sotavento y alcanzaré con ellos mi destino. Navegué por los mares tras la gloria desde un puerto del sur y al mundo di la vuelta. Gran hazaña. Soy la nave Victoria. Soy España. Bravo, 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 José Enrique.
Bravo, y muchas gracias por traernos esos versos Y que yo son... Sí, dime, son un broche de oro, sin duda, para la jornada de hoy. Muchísimas gracias, José Enrique. Y voy a dar paso, en presentación de Te Imaginas Teatro, voy a dar paso a María y Armando, para que digáis unas palabras finales, por favor. Yo creo que Armando, que se ha incorporado en el último momento, podrá decirnos esas palabras finales. Y llegamos. Tras 2 meses en la mar, exhaustos, desfallecidos, conseguimos esquivar como ladrones huidos los barcos de Portugal. 18 hombres flacos, macilentos, consumidos, con aspecto demoníaco lo habíamos conseguido. Y desde aquí lo destaco. Desde este humilde escenario reivindico la memoria en el 5º centenario del viaje que entró en la historia, del viaje más legendario. Nuestro esfuerzo no fue en vano. Soy Juan Sebastián Elcano. Bravo también, bravo. Conclusiones en verso para que no se pierda el verso. Bravo a Armando, que para nosotros ha sido durante unos instantes Juan Sebastián Elcano. Vamos a poner punto final a esta conexión, a esta reunión de amigos, que tan interesante para mí, desde luego, ha sido, puedo deciros, me habéis transmitido la emoción que tenéis por vuestra obra, por vuestro trabajo, por vuestra divulgación de la historia, a José Enrique también. Y gracias José Enrique, gracias María, gracias Armando, gracias Miguel Ángel, gracias Andreas, gracias por compartir vuestra pasión y vuestra profesión con nosotros. Gracias a todos los amigos que nos han acompañado esta noche. Queremos pediros, por favor, si os ha gustado esta nueva emisión del canal de Conferencias de Héroes de Cavite, darle al like, darle a la campana, comentad, y contamos con vosotros como siempre para nuevas emisiones. Esto es Hispanidad, esto es historia, esto ha sido hoy también teatro, esto es Héroes de Cavite. Buenas noches.